Buenas compañeros del sector eléctrico. Bien, me encuentro en la misma instalación en la que hace unos días grabé un vídeo realizando la medida de impedancia de línea, comparando las opciones entre 2, 3 hilos y 4 hilos. Hoy quería realizar la medida de impedancia de bucle, también comparando los resultados obtenidos entre esas opciones de medida entre 2, 3 hilos y 4 hilos o método Kelvin que ofrece este equipo Metrel 3155. Y bien, al final, bueno, la prueba de impedancia de bucle es otra de las verificaciones clave en instalaciones eléctricas de baja tensión. Sirve para comprobar la seguridad de la instalación frente a fallos a tierra. En concreto mide la impedancia de bucle de fallo, que digamos es un poquito el camino que seguiría la corriente si hay un cortocircuito entre fase y tierra. Bueno, sin entrar en más detalles técnicos, que no soy quien y no me corresponde, si os parece pasamos a seleccionar la prueba en el equipo. Bien, como podéis ver, muestra tres opciones: impedancia de bucle a baja corriente o sin salto diferencial, alta corriente o con salto diferencial, por decirlo de alguna manera, y la impedancia de bucle a 4 hilos o método Kelvin. Seleccionamos, si queréis, empezamos por la de alta corriente. Ya sabéis que aquí Metrel tuvo ese problema de alta diferencia entre medida de alta corriente y baja corriente, problema que quedó solucionado con esa actualización de firmware, y por lo que yo he podido comprobar en varias instalaciones entre los diferentes equipos de Metrel, funciona muy bien y con mayor incluso precisión, digamos. Bien, os muestro el esquema de ayuda de conexión que ofrece Metrel en estos equipos. Esto es extrapolable al Metrel 3152, son exactamente iguales en este sentido. Pantalla de configuración, vámonos a la pantalla de parámetros y límetros que podemos ajustar en esta prueba. Tipo de fusible C, 0,5 amperes, tiempo de disparo del fusible, el factor de corrección. Esto es uno de los parámetros que yo no he visto en ningún equipo que se pueda ajustar, excepto en estos de Metrel. La prueba la realizamos entre fase y tierra. Tensión de contacto no lo podía mostrar, está apagado. Sistema de tierra, TN, TT. Y esos 5 amperes de intensidad, de límite de intensidad de cortocircuito prevista en función de la intensidad del fusible seleccionado, que está puesto en 0,5, y el tipo de fusible, que en este caso es un magnetotérmico de curva C lo que está seleccionado. Sin entrar en más detalles, tabla de fusibles, tabla de diferenciales, como lo queráis definir. Realizamos, si os parece, la prueba. El resultado es rápido, como podéis ver la impedancia es de 6,09 ohmios, la posible intensidad de cortocircuito 37,8 amperes, la tensión entre fase y tierra en el momento de realizar la prueba 231 voltios, dos parámetros más que ahora paso un poco a mencionaros, y ese check de OK, de ese pasa, que en función de los ajustes parámetros que hemos realizado en este menú nos mostraría ese check de OK. Vale, R y XL es lo mismo del otro día, un poquito por encima de manera rápida. R, resistencia, digamos que es la parte real de la impedancia. Se representa por la resistencia puro del conductor, o sea, el cableado, empalmes, bornes, etc. Digamos que es un poco la que provoca el calentamiento, esas pérdidas por efecto Joule. Vale, repito, sin entrar en más detalles. XL, reactancia inductiva, es la parte reactiva de la impedancia, y esta está causada por campos electromagnéticos y aparece, pues oye, en la inductancia de los cables, líneas, tendidos largos de conductor y bueno, bobinados de motores, transformadores, etcétera. Sin más, un poquito qué puede significar esto, o por qué es útil estos campos, o nos pueden ser útiles estos campos. Al final dan una información bastante práctica. Si tienes una R alta, es posible que tengas mal contacto, cables deteriorados o sección en algún momento insuficiente. Sin embargo, XL alta
¿Qué significa? Pues líneas largas o presencia de elementos inductivos. Repito, de una manera rápida, explicada, porque no soy yo a quien le corresponde, ni seguramente sea la persona más indicada. Pero bueno, por dejar un poco aclarados esos dos parámetros que aparecen ahí en estos equipos de Metrel, os lo dejo reflejado. Si queréis pasamos a realizar la prueba en impedancia de bucle a baja corriente. De igual manera, esquema de conexión, parámetros y límites ajustables, protección, tipo en este caso diferencial, está ajustado, el factor de corrección, tipo de diferencial, intensidad, etcétera, etcétera. Realizo la prueba. Vale. 6,48. Antes teníamos 6,08 en la de alta corriente, 6,48 ahora, la posible intensidad de cortocircuito, en función del tipo de fusible ajustado, la tensión de contacto, la tensión entre fase y tierra a la hora de realizar la prueba de medida, la tensión de contacto, que en este caso sí que está activada en el menú, R y XL, pues lo mismo, las mismas opciones. Mismas opciones, mismos resultados. Vámonos si queréis a realizar ya la prueba a 4 hilos. Para lo cual en este caso, permitidme, tengo que cambiar el conector con el cableado. Hay que utilizar el cable para la medida a 4 hilos o método Kelvin que Metrel suministra con el equipo. Los cocodrilos, que el otro día lo hice un poco deprisa. No utilicé los cocodrilos, pero bueno. Os muestro el esquema, cómo se conectaría. C1 y P1 en la fase, C2 y P2 en la tierra, con los cocodrilos que suministra, que vienen con el equipo, digámoslo así. Y nada, vamos a realizar la prueba y vemos la diferencia. Perdón, no os he comentado también el tema de ajustes, igual. Todos los parámetros y límites en el menú de ajustes se pueden seleccionar para que luego nos dé ese pasa o no pasa la prueba. Realizamos la prueba. 6,08. Igual que la medida en alta corriente, la medida a 3 hilos en alta corriente, la medida a 4 hilos o método Kelvin nos está mostrando, arrojando el mismo resultado. Bueno, pues un poquito las conclusiones al final. Esta prueba de 4 hilos, que lo que define es una mayor precisión o la alta precisión, eliminando prácticamente todos los errores en cables de prueba, contactos a través de ese cableado especial, esos cocodrilos, esa conexión, eliminamos esos posibles fallos en los cables de prueba, pero como veis los resultados al final en una instalación terciaria residencial creo que son insignificantes, puesto en este caso ha dado lo mismo, habría que hacer más pruebas en diferentes instalaciones e ir viendo, pero bueno, al final hacer esta conexión a 4 hilos, tienes que irte al cuadro, utilizar los cocodrilos, bueno, es un poco más engorrioso a la hora de conectar el equipo para realizar la prueba y claro, nos vamos a ir a lo fácil que es la medida a 3 hilos, con nuestras puntas magnéticas llegamos, conectamos al cuadro, medimos y tenemos los resultados. Con lo que bueno, pues un poquito las conclusiones finales son esas, que la diferencia en este caso en temas de residencial, terciario, creo que son inapreciables. Y si bien esta prueba a 4 hilos seguramente está indicada para instalaciones ya de otro tipo, de otro nivel, y para instalaciones residenciales, con las otras dos pruebas no sería más, desde mi punto de vista, que suficiente. Pues nada, aquí os dejo un poquito el vídeo, un poquito la prueba, y para no hacerlo muy, muy largo y que lo podáis echar un vistazo, y bueno, si tenéis algún comentario lo podéis realizar o como siempre, me comentáis y lo hablamos. Venga, compañeros, pues un saludo, gracias.